Bueno, entonces nosotros llegamos hasta la sección 4.1. Quedaría faltando mirar, bueno, los ejercicios de la 3.4, 3.3, no recuerdo. Pero ahorita se los envío. Y mirar estos ejercicios de la 4.1, que pues básicamente lo que vimos la vez pasada. Ya en esta sección dice criterios de divisibilidad. Entonces me dice, como una aplicación de las propiedades de las congruencias estudiadas en la sección anterior, vamos a deducir algunos de los criterios de divisibilidad de enteros que conocemos desde la escuela elemental. Entonces, el criterio de divisibilidad por 2 pues es muy evidente, ¿no? Porque para dividir por 2 pues tiene que terminar en número par. Entonces como que no tiene mucha ciencia, pero digamos el de criterio de divisibilidad por 3, que es que la suma de las cifras sea múltiplo de 3, pues es como intrigante porque no es tan fácil de demostrar, o por lo menos así con herramientas de álgebra no. Pero acá con teoría de números sale más fácil. Entonces miramos, me dice que un entero positivo expresado en su forma decimal es divisible por 3 si solo si la suma de sus dígitos es divisible por 3. Listo, entonces me dice que todo entero positivo lo podemos expresar de esa forma. ¿Sí? ¿Eso está claro? Sí, profe. La descomposición en ¿qué? En cifras, sí, las unidades, decenas, centenas, bueno, como son enteros lo puedo expresar de esa forma. Donde ese A sub I, pues, como se supone que es un dígito, pues va de 0 a 9. Y ese K, pues es un entero, pues no negativo, o sea, en el peor de los casos podría ser 0, el K, donde pues que solamente tuviera unidades. Dice, si consideramos el polinomio con coeficientes enteros, entonces observamos que P de 10, pues N. Ah, ya. Entonces, en esta descomposición, vamos a tomar como la x como si fuera 10. Entonces ahí me surge un polinomio. Entonces, en ese polinomio, pues la variable sería x, ¿no? La que reemplaza en lugar del 10. Entonces, si vuelvo a reemplazar el 10, pues me da el valor de n. Y al reemplazar el 1, pues quedaría 1 a una potencia, pues quedaría 1 multiplicado por esas a sub k, pues daría la suma de las constantes, ¿no? ¿Está bien? Sí, profe. Listo, entonces tengo esto, que 10 es congruente con 1 módulo 3, pues al dividir 10 con 3, pues le sale en el cociente 3, 3 por 3, 9, a 10, 1. Entonces sale que 10 es congruente con 1. Y luego me dice para el corolario 4.6. Entonces, el 4.6 me decía que si yo tenía que dos números eran congruentes y un polinomio con coeficientes enteros, entonces al reemplazar esos dos números en el polinomio seguían siendo congruentes. Pues eso es lo que están haciendo. Reemplazamos el 10 en el polinomio, que ya sabemos que da n, y reemplazamos el 1 en el polinomio. O sea que n es congruente con la suma de sus cifras, módulo 3. ¿Y eso qué significa?
Entonces, utilizando la definición de congruencia, pues tendría que n menos todo este valor es divisible por 3, pues múltiplo de 3. O sea que, pues que 3 divide ese n, sí, solo sí, el 3 divide a esa suma de, de las cifras. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Listo. Entonces, por ejemplo, yo les había enviado un artículo de dividir y mostraban unas flechitas. ¿Cierto? ¿La miró? Sí, 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 lo había visto por encima, pero ya hace rato. Listo. El documento original viene en francés. Obviamente yo no sé francés. Pero pues sí explica un poco mejor y muestra de dónde salen esas flechitas azules, que era lo que más me intrigaba. O sea, cómo así que se devuelve. Sí, porque las flechitas negras uno le entiende, la cifra que va avanzando y va recorriendo un círculo, pero esas flechitas azules, pues, ¿de dónde? Eso es lo que no entendí. Entonces, ahí obviamente no aparece el de 3. Entonces miremos a ver qué pasaría para llegar a lo mismo. Pues supone que los dibujitos lo hacen como un circuito, ¿no? Es el 0, el 1 y el 2. Entonces va del 0 al 1, del 1 al 2 y el 2 al 1. Son las flechas normales en las que andan las cifras. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Listo, entonces, pues cuando es un número más pequeño que 10, pues simplemente darle las vueltas al circuito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, tengo una intriga, bueno, ¿qué va a pasar cuando sean pues múltiplos de 10? Entonces 10 dividido en 3, pues 3 por 3, 9, a 10, 1. Y dice, bueno, ¿qué pasó acá? Pues el, el de las unidades, el de las decenas era 10, era 1, y medio residuo 1. Dice, bueno, y cuando es 20, 20 dividido en 3, 6 por 3, 18, 22. Otra vez. Bueno, y si fuera 30. 1 por 3, 3, a 3, 0, bajo el 0, 0 el cociente, medio 0. Es que es como si me hubiera dado el 3, porque el 3 es congruente con 0. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasaría? Las flechas azules es cuando usted empieza ya a hacer una potencia, o sea, cuando está haciendo de una cifra, digamos unidades, a pasarlo a decenas. Pero mire que acá, cuando hicimos, y podemos seguir haciendo acá, cualquier número múltiplo de 10, pues eso se va a cancelar. Sí, o sea, me va a dar el mismo número. Bueno, entonces, ¿por qué sería? Básicamente, pues 10 habíamos visto que era congruente con 1 módulo 3, ¿cierto? O sea que cualquier múltiplo de 10 básicamente es congruente con ese número.
Sí, pues cada por uno me da acá. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. O sea que cuando uno tenga un múltiplo de 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, es básicamente recorrer esa cifra K y ya. O sea, no hay que hacer nada. Entonces, por ejemplo, digamos 62. Entonces, ¿cómo funcionaba? Decía, bueno, primero recorre las decenas, que es como si usted estuviera calculando 60. Entonces, primero hace los 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego ese 60, ¿cuánto daría módulo 3? Ah, pues es que me está diciendo que 60 es el mismo 6. Entonces, primero se recorren las decenas, que había caído acá. Y ese 60, ese 0, pues vuelve y me da el mismo 6, o sea, vuelve y cae acá. O sea, no se mueve para ningún lado. Bueno, acá la flecha debería ser azul, respetando lo que hacía en el archivo. Entonces cualquiera va a caer en el mismo, porque todos los múltiplos de 10, al hacerle ese, pues caen en el mismo. O sea que pues esas flechas pues no hay necesidad de ponerlas. Entonces simplemente quedarían las flechitas negras. O sea que en últimas, si usted va a representar cualquier número, digamos 782, pues primero recorre el 7, luego el 8 y luego el 2. Básicamente, ¿qué estaría haciendo? Sí, sumando los dígitos, ¿no? Ah, sumando los dígitos. Es otra forma de verlo, pero con el dibujito. Solamente que acá, como es en el caso de 3, pues el dibujito se simplifica, no aparecen esas flechas azules, pues porque se vuelven como triviales, no hay necesidad de ponerlas porque caen en el mismo. Listo. Bueno, él acá me da un criterio de divisibilidad por 9. Sí, solo así, la suma de los dígitos es divisible por 9. Me da un ejemplo. Bueno, pero no lo demuestro. Me da un ejemplo y ya. Bueno, miremos el de 4. Dice un entero positivo con más de un dígito expresado en su forma decimal es divisible por 4 si solo si el número formado por sus dos últimos dígitos es divisible por 4. Entonces empezamos lo mismo, la representación, el número decimal. Y bueno, ahí partimos lo mismo del anterior, buscamos un ejemplo, pero ya con un caso particular, con el módulo que me están pidiendo. O sea, 10 al cuadrado me da 100 y 100 es divisible por 4, ¿sí? 25 por 4. Entonces es congruente con 0. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, entonces
tenemos que n, yo lo puedo escribir como a sub 0 más a sub 1 por 10 más a sub 2 por 10 a la 2 más a sub k por 10 a la k. Pero nosotros tenemos que 10 al cuadrado, pues eso me da 100. 100 yo lo puedo escribir como 25 por 4, o sea que él es congruente con 25 por 0. Módulo 4, o sea que 10 al cuadrado es congruente con 0, módulo 4. Listo, entonces ¿qué pasa? Pues como uno necesita formar la expresión acá en potencias de 10, pues simplemente uno dice, bueno, pues al multiplicar por 10, pues esto sería congruente 0 por 10, módulo 4. O sea que básicamente 10 a la 3 también es congruente con 0, módulo 4. Y así sucesivamente con cualquier potencia. Todas las demás potencias pues van a ser 0. Cualquier potencia 10 a la i sería congruente con 0, módulo 4, donde ese i pues iría hasta acá y pues empezaría desde el 2, ¿no? O sea, cualquier potencia desde el 2 hasta la última potencia, de todas va a ser 0 porque le sigo multiplicando por 10, por 10, por 10 y siempre pues ya va a ser. O sea que en la expresión pues todos se van a cancelar excepto los dos primeros. O sea que n va a ser congruente con a sub 0 más a sub 1 por 10 módulo 4. Listo, o sea que esos dos que quedaron pues eran los dos últimos dígitos. ¿Sí? A sub 0 es el último y a sub 1 por 10 pues es el penúltimo dígito. Y ahí ya queda. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Y ya acabó de ser. Bueno, entonces ese ejercicio 2 me dice a partir de la relación 10 a la 3 igual a menos 1, bueno, congruente con menos 1, deducir un criterio de divisibilidad. ¿Sí? Bueno, entonces pensémoslo con los dibujos y usted hace el ejercicio. Acá dice 4.2, el 2. Acá ya me lo dan, solo es demostrarlo. El número es divisible por 7, sí. Esa operación es divisible por 7. Bueno, entonces pensémoslo.
Listo, entonces puede que el criterio pues se puede hacer, pero no sea tan claro. Entonces acá es donde uno mira aquí, pues que la matemática tiene contextos, ¿no? Tiene como facetas distintas de verla. Ampliamos el de criterio del 2 pues es una bobada, no hay que hacer ninguna operación, solamente mirar el último dígito y ya. El del 3 pues ya se complica un poquito porque hay que sumar la cifra y mirar si es múltiplo de 3. El del 5 pues mirar solamente si termina en 0 o en 5. El del 7 pues usualmente no lo enseñan en los colegios, ¿no? Sí, generalmente siempre es 2, 3, 5 y 10 y ya acabó. Entonces miremos acá esto como un circuito. Acá estaría el 0, el 1, el 2, 3, 4, 5. Creo que lo hice muy abierto. Bueno. Listo, entonces ya tenemos el dibujo. Bueno, acá empieza con el 0. Hacemos por acá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7 pues otra vez. Listo. Bueno, entonces ¿qué pasaría con un múltiplo de 10? Digamos, ¿qué pasaría con 10 módulo 7? Pues sería 1 por 7 y residuo 3. Ujú. Listo, con el 20. Sería entonces 2, 2 y residuo 6. 4, residuo 2.
Vamos mirando a ver. Listo, y vamos bien. Listo, 640. 5. Residuo 5. 7, residuo 1. 8, residuo 4. Once, residuo 3. 12, residuo 6. Listo. Entonces miremos ahora qué pasa ahí. Las flechas azules. Entonces cuando hace una potencia de 10, caería en el 3. O sea, uno movería la decena, que es 1, y pues se devuelve al 3. ¿Sí? Bueno, ahí se devuelve, suena como raro porque avanza. Entonces, cuando hace una potencia de 10, entonces avanza el 1 y avanza al 3. Ahí es donde entra la flechita azul. Listo. En el 20 pues sería mover el 2 y avanza al 6. Sí. Entonces avanza el 2 y voy a mover por acá. En el 30 pues movería las 3 decenas y avanza al 2, o sea, ahí sí se devuelve. No puedo volver a ahí. Bueno, entonces hemos dicho el 30, se avanza el 3 y ahí sí se devuelve al 2. En el 40 pues avanza a las 4 y se avanza al 5. Al del 50 avanza a las 5 que tiene y se devuelve al 1.
En el del 60 se avanza al 6 y vuelve al 4. En el del 70 se avanza a las 7 y cae en el 0, o sea que otra vez una flecha del 0 hacia el 0. Entonces esa no hay necesidad de ponerla. Creo que la podríamos poner, pero pues como que sobra. El 80, que sería avanzar 8 y se devuelve al 3. Que mire que ya estamos haciendo las mismas que ya estaban. Porque el 80 que sería avanzar 8. Que acá es 7, 8, que sería 1. Y avanza al 3. O sea, ya lo tenemos. El 90 sería avanzar las 9 y volver al 6. Avanzar las 9, 7, 8, 9 y avanzar al 6. Y ya, o sea, a partir de ahí ya empiezan a repetir. Y pues ahí no tendría que hacer ninguna operación. Entonces, por ejemplo, un número que sepamos de que no es múltiplo de 7. Digamos, 123 menos 128, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con ese gráfico? ¿Cómo hago para saber o pausarlo? Para decir de que eso no es múltiplo de 7. Lo descompongo. Sí, empiezo desde la última cifra, desde el 1. Entonces avanzo primero el 1. Entonces llevan el 1. De ahí pues por la flecha azul, por el hecho de ser un múltiplo de 10, tengo que avanzar hacia el 3. Luego avanzo 2, que son las decenas. 1, 2. Y de ahí, pues por la flecha azul tengo que llegar hasta el 1. Y luego avanzo las 8 que me faltan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de ahí tengo que llegar hacia el 6. O sea que se supone que el residuo de 128 debería ser 6. Vamos a ver. Damos 7, 12, 5. Sí. Ocho por 7. 8, 26, 98, 2. Bueno, ahí me das el residuo o que no es. Bueno, entonces ahí según el criterio es básicamente que si cae en el 0 es porque es divisible por 7. Si no cae en el 0 pues no es divisible por 7. Entonces acá pues no dio. Busquemos uno donde sí sea divisible por 7. Pero es que arrancamos creo que mal, porque usted arrancó del 1 y no podía arrancar del 1, ¿no? Arrancamos del 0, ¿no? Avanza 1. Sube las 3 de la flecha azul. Pero el 100 no sería con el 3, ¿no? ¿El 100? Sí, porque no es 128.
Sí, pero se repite lo mismo. Vamos a ver. ¿Listo? Pues básicamente así funciona esta cosa. Entonces, si cae en el cero, pues me sirve. Si no, pues no va a dar. Digamos 147. Entonces arrancaría en el 1, avanza el 3, luego el 4, avanza 4, 1, 2, 3, 4, y luego avanza otro 7, y ahí se vuelve y cae en el 0. Listo, entonces sí funciona así. Y pues acá me va a dar lo mismo. Entonces básicamente el grafo simplemente es para decidir si es o no es divisible por 7. Si cae en el 0, es que sirve, si no, pues no funciona. ¿Sí? Sí, profe. Eso, entonces, pues, es una forma muy curiosa de ver estas divisibilidades. Y bueno, se puede mirar lo mismo con los otros primos, que pues que generalmente no hay como un criterio, sino que simplemente va y se usa la calculadora de una vez. Por ejemplo, digamos, se puede mirar ahí con 11. Bueno, pues entendemos lo que está en español. Entonces, mire, dice en general es divisible por 7, entonces parte del 0, recoge tantas flechas negras como la cifra más situada a la izquierda, o sea, la última. Y empieza a recorrer las azules, vuelve a recorrer las flechas negras con la siguiente, así hasta que acaba. Ah, bueno, acá solo explican el del 7. Pero acá en la página en francés, chute, sí explican la divisibilidad por 11. Que es básicamente hacer el mismo análisis que hicimos acá. Empezar a hacer las divisiones de los múltiplos de 10 con el número que estamos analizando. Y pues llega a lo mismo. Entonces también está por 11 y por 13 y por 17. Y bueno, ya esa parte pues la van a ver en teoría de grupos, pero podemos acá pegarle una repasada. Que fue lo que vimos el otro día, lo de las clases. Sí, la clase A pues son pues, todos los enteros que son congruentes con A. Los que habíamos dicho de que eso formaba una partición, que eso se formaba toda una clase, todo un conjunto de números que, sí, que particionado forma todos los enteros. Entonces todos los enteros y se parten de forma pedacitos, ¿no? Cada uno es una clase. Entonces los de la clase es tomar uno, la clase de este son todos los números que están acá, cualquiera que esté acá.
Todos los que están acá son los que se relacionan con él, los que son congruentes con él. Entonces listo, ese Zn pues es las clases que se forman al dividir por un n cualquiera. Entonces las clases irían desde 0 hasta n-1. Y entonces en Zn pues se puede sumar. La suma de clases es la clase de las sumas. Y lo mismo, la del producto de las clases es la clase de un producto. Y bueno, eso se puede hacer multiplicaciones y sumas. ¿Estas tablas ya lo habíamos visto? Sí, habíamos visto una, no sé si la misma, sí creo que habíamos visto eso. Bueno, la tabla como tal no la habíamos visto. O sea, lo habíamos visto así en el PDF. Ah, listo. Entonces hagámosla acá manual. Entonces, ¿la están haciendo con qué? Módulo 4. Listo, hagámoslo módulo 6, por ejemplo. Entonces, por un lado, se me da pereza hacer tablas. Vámonos en Excel de una vez. Listo, entonces está la clase del 0, la clase del 1, y ya. Listo, entonces acá vienen las mismas. Listo, entonces ¿cuánto daría en la suma? La clase del 0 más la del 0. Mañana el 0, no, pues, creo que la clase del, yo creo que la suma de las clases era la clase de la suma, algo así, ¿cierto? Sí.
Entonces, ¿cuánto daría? 0 más 0. Entonces daría 0, sí. Listo. Entonces, el 0 viene siendo el neutro de la suma, ¿no? Porque cualquiera de esas clases sumadas con el 0, pues va a dar la misma clase. Lo mismo por acá, cuando lo vas a sumar con este 0. Cualquiera de estas sumadas con el 0, pues me va a dar 0. Listo. Y a partir de ahí, pues empiezo a hacer la tabla. Ahí sí la de verdad. Acá la clase del 2, la clase del 3, la del 4, la del 5. En el último me daría 6, pero pues la clase del 6 es la misma clase del 0. Acá la del 3, 4, la del 5, la del 6. Ah, bueno, la del 6 es la del 0. Y acá vuelve otra vez y cae en la clase del 1. ¿Listo? Entonces acá vuelve y cae la del 0, la del 1, el 2. Mire que va como en diagonal, ¿no? Sí, hay como una simetría con la diagonal principal, ¿no? Sí. Listo, y ahí ya acabamos. Listo, y en el producto pues hacemos lo mismo. Acá en el producto. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que acá al multiplicar cualquier número con, bueno, cualquier clase con la del 0, pues va a dar la del 0. Listo. Acá hay la clase del 1, la del 2, la del 3, 4, la del 5. Miren que acá la clase del 1 viene siendo el módulo de la multiplicación. Ahí vamos por este lado. Bueno, acá haría 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, esto daría 0. 2 por 4, 8, esto daría 2. 2 por 5, 10, esto daría 4. 4, 0. Acá 3 por 3, 9, esto daría 3. 3 por
4, 12, otra vez 0. 5 por 3, 15, otra vez da 3. Por 2, 8. Más 2. Por 3, 12. 0. Por 4, 16. 4. 12 más 4, 16. 5 por 4, 20. Entonces por 3, 18, 22. 5 por 2, 10. Eso sería 4. Por 3, 15. Sería el 3. 5 por 4, 20. Sería un 2. Y 5 por 5, 25. De 4 por 6, 24, 25, 1. Listo. ¿Así está bien? Sí, profe. Yo lo veo bien. Bueno, entonces, para cualquier clase, ¿será que existe otra que al sumarla de la clase del 0? O sea, que sea como el complemento. Pues sería como ella misma, ¿no? ¿Seguro? En el caso del 4 no es, en la suma, por ejemplo, en la clase del 4 no es ella misma. Ah, sí, sí, sí. No solamente funciona como en la clase del 0, ¿cierto? No, que por eso hicimos la tabla. Digamos, ¿cuál funciona para el 0? ¿Sí? ¿Cuál clase de acá? ¿Será que existe alguna clase ahí que sumado con la clase del 0 me da 0? Sí, pues la del 0. Que efectivamente es usar la tabla, sería la misma del 0. La del 1 sería con la del 5. La del 2 sería con la del 4. La del 3 sería con la misma del 3. El del 4 sería con la del 2. El del 5 sería con la del 1. Y sí, o sea que para todo A que pertenece a Z6 existe un elemento también en Z6 tal que esas dos clases me da la clase del 0. ¿Sí? Sí, profe. Listo. O sea, eso se cumple. También tenemos que para todo elemento, para todo A que pertenece a Z6,
Tenemos que la clase de a la clase del 0 es la misma clase de la. O sea, el 0 viene siendo el módulo de esa suma. ¿Sí? Sí, profe. También hay otra cosa que se cumple siempre. Que si yo tomo dos clases, si yo hago la suma, eso va a ser lo mismo que hiciera la suma por el otro lado. O sea que la suma en Z6 es conmutativa. ¿Sí? Juega cualquier par de clases, digamos la 4 con el 3. Entonces por un lado es 4 sumado con 3 que me da 1. Y por el otro lado sería 3 sumado con 4 que vuelve a dar 1. Y hay otra pues que es más larga de verificar así manualmente. Y es que para cualquier terna de clases tengo de que eso es asociativo. ¿Sí? Sí, profe. Listo, entonces esos de ahí son propiedades que no solamente pasan en Z6, sino que en general son propiedades que tienen nombres. Esta acá, la propiedad modulativa, esta de acá se llama la conmutativa, ¿sí? Para esa operación suma que estamos analizando. Esta última, pues ya lo tuvo que haber visto algún día en primaria, se llama la asociativa. Lo que uno le decían que llamaba asociativa y ya, seguían de largo. Pero bueno. Y la primera es la propiedad del inverso. Que si se puede dar cuenta, esa propiedad del inverso pues depende de la modulativa. Si la modulativa es que existe un elemento especial que se va a llamar el módulo de esa operación. O sea, debe existir un módulo. Y ya cuando usted sepa de que existe un módulo, ahí sí habla del inverso. ¿Sí? Porque dice que para todo elemento existe otro elemento que al hacer la operación entre los dos me da el módulo. Y cuando tengo todas esas operaciones, pues eso ya me dan eso es lo que se llama una estructura algebraica. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Entonces es donde vienen las estructuras. Entonces, ¿qué es una estructura? Una estructura básicamente es un conjunto con unas propiedades, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un conjunto, lo doto de una operación, se llama monoide. Cuando esa operación es asociativa y modulativa. O sea, solamente tiene las dos. Entonces se llama un monoide.
Entonces, por ejemplo, digamos acá, en la de la multiplicación, ¿será que la multiplicación es un monoide? Sí, yo diría que sí. Listo, entonces Z6. Entonces Z6 con el producto es un monoide. Bueno, pero si es monoide, se dice, bueno, ¿cuál es el módulo? En la clase del 1. Bueno, ¿será un grupo? ¿Qué es un grupo? O sea, cumplir unas propiedades en especial, ¿no? Listo. Grupo es lo mismo, pero hay que agregarle la del inverso. Entonces el grupo es cuando ese conjunto con esa operación, entonces esa operación es asociativa, modulativa y tiene inverso. Bueno, acá sería e invertido. Entonces, otra vez, Z6 con el producto es grupo. Ya tenemos las dos primeras. Porque ya sabemos que el producto es asociativo. ¿Sí? Y pues el 1 es el módulo del producto, pero bueno, es invertida. Cada elemento tiene un inverso. Pensaría que no. Miremos la tabla. Entonces busquemos así como hacíamos con el otro. ¿Será que el 0, hay algún elemento que acá en la tabla que me dé el 1? No, ninguno. Pasé de largo y no pasó nada. Listo. El problema ahí empezamos con el 0. Usted dice, bueno, pero es que es el 0, porque todos van a multiplicar por el dan 0. Pues quitemos el 0. Acá, no. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Digamos que Z6 asterisco. ¿Qué es Z6 asterisco? Pues el mismo Z6, pero quitándole la clase del 0. O sea que esa tabla, pues se me reduce solamente a esta parte. Entonces, miremos. La clase del 0, la clase del 1, ¿tiene inverso? Sí, pues el 1. Listo, la clase del 2, No, ella no. la del 3, Tampoco.
La del 4. La yo tampoco. Y la del 5 sí. Oh. Bueno, ¿y qué tiene de especial la clase del 5 con respecto al módulo 6? ¿Qué tendrá de especial? No sé, que está a una clase de llegar al 6 o qué. No. ¿Por qué las otras no funcionaron? 2, 3 y 4. ¿Qué tienen en común 2, 3 y 4 con el 6? ¿No son primos relativos? Exacto. Entonces, el 5 sí va a tener inverso y pues, en general en cualquier Zn, los únicos que van a tener inverso son los que son primos relativos con n. O sea que este de acá tampoco es grupo. Pero entonces sí vamos a demostrar eso que acabamos de decir. Bueno, empezamos acá. Ya formalmente. Entonces teníamos que A era congruente con B, módulo n, si solo si n divide A menos B. Bueno, y eso por la definición de visibilidad, si solo si A menos B es igual al n por algún k. Sí, esa es pues, la definición. Listo. Entonces habíamos dicho de que ese conjunto, conjunto Z, lo partíamos con la relación que ya hemos visto, que era una relación de equivalencia. Y bueno, eso me generaba unas clases. La clase del 0, la clase del 1, la clase del 2 y bueno, así sucesivamente hasta que llega la clase de n-1. ¿Sí? Porque la clase de n es la misma clase del 0, entonces no hay necesidad de ponerla. Y a ese conjunto partido de la relación de equivalencia, pues eso le pone el nombre, eso se llama Zn. Listo. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Bueno, entonces primero, habíamos dicho informalmente que la suma de clases
era la clase de la suma. Pero pues eso no se demostró nunca. ¿Qué se demuestra cuando hay una operación? Si esa operación está bien definida. ¿Qué significa eso de bien definida? Pues que al hacer la operación entre estas me dé la misma operación de acá, me dé el mismo resultado. No es que por este lado me va a dar un valor y por este lado me vaya a dar otro valor. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Entonces, ¿cómo se demuestra que está bien definida? Pues a mí me ayuda harto un diagrama. Me enseñó el profesor Arnold. Entonces uno toma una operación acá, ¿no? La clase de A y este pues me da, es la misma clase de otro elemento. Sí, este digamos que sea el representante y este es otro elemento de la clase. Acá tengo B y otro elemento de su clase, B'. ¿Listo? Entonces uno dice, bueno, supongamos que estas dos sean iguales. Entonces tocaría probar de que estas dos son iguales. Pero pues sin acudir a la transitividad de la igualdad, porque no pues es que bobada, ¿cierto? Sí, ¿está bien? Sí, profe. Listo. Entonces nosotros tenemos de que bueno, acá hacemos esto. Listo, entonces nosotros partimos de que, bueno, así que si estos son iguales, esto es igual acá, entonces tendríamos de que, como la clase de A es la misma clase de A', estaríamos diciendo de que ellos dos están relacionados, ¿sí? O sea que A es congruente con A' módulo n, ¿sí? Sí, profe. Listo, y eso por lo que explicamos acá al comienzo, es lo mismo decir que la resta de los dos es un múltiplo de n. O sea que A menos A' es un múltiplo de n, k por n. Lo mismo pues con el otro, ¿no? La clase de B, la misma clase de B'. Eso pues va a implicar de que B menos B' es igual a un T por n. Entonces yo podría sumar esas dos múltiplos de n, y me quedaría A menos A' más B menos B', eso es igual a K por n más T por n. Y pues si yo los asocio, bueno, acá quedaría A más B menos A' más B', quedaría K más T por n.
Y esto pues también es un múltiplo de n. Entonces de acá yo me puedo devolver a lo primero que expliqué. O sea, estaríamos diciendo que a más b es congruente con a' más b', módulo n. O sea, estaríamos diciendo que la clase de a más b es la misma clase de a' más b'. ¿Sí? Sí, profe. O sea, en resumen, ¿qué significa esto? Esto que demostramos. Así como en palabras cortas. Que no importa el representante de la clase que se tome. En últimas, pues el resultado va a dar lo mismo. Sí, o sea, no estamos dependiendo de que, no, de que la operación va a funcionar solamente si yo tomo, digamos, la clase del 2. Sí, o sea, si estoy tomando la clase del 2, entonces solo va a funcionar si tomo el 2. Pues no, pues si estamos en módulo 6, pues debería funcionar con el 2, debería funcionar con el 8, debería funcionar con el 14, con cualquiera de esos que esté dentro de la misma clase. Sí, no con un número específico, sino con cualquiera de los que esté en esa clase. Es decir, no depende del representante. Listo. Y pues básicamente esa es la más complicada, acá para la suma. Porque después de que uno verifique que esto funciona bien, de que la suma de clases es la misma clase de las sumas, pues el hecho de que los enteros ya es un grupo con la suma, esa propiedad la hereda ese conjunto cociente. ¿Sí? Por ejemplo, la clase de A más la clase del 0, como ya sabemos que se pueden sumar, pues yo digo, no, pues eso es A más 0. Y eso en los enteros, antes de sacarle la clase, simplemente la más 0, pues lo mismo decir A. Y el mismo A yo lo puedo escribir como 0 más A. Y reparto otra vez las clases, la clase del 0 más la clase del A. Y entonces ahí está la modulativa. La modulativa es que existe un elemento que al sumarlo por derecha, sumarlo por izquierda da el mismo elemento que estoy tomando. Entonces ahí cumple la modulativa. Para el inverso, ¿cuál cree que va a ser el inverso de una clase? Pues que de la clase del 0 la suma, ¿no? Sí, pero ¿cuál sería el candidato a salir el inverso de cada uno? En general.
Por ejemplo, acá en la tabla habíamos visto que el inverso del 2 era el 5. O sea, por ejemplo, pues no, era el 4. Señor, Era el 4. en la clase del 2, Sí, el 4. no, le pones el 5. Pero estamos en el producto. No, en la suma. Estamos demostrando todo en la suma. Hemos llegado al producto. Pero el inverso no tiene que dar 0. Ah, sí, me equivoqué. Sí, perdón. Sí, estaba mirando mal, es la del 4. La del 4. Listo. Pero entonces, ¿por qué en la del 2 tiene que dar la del 4? O sea, Pues si yo tomo nos una... tiene que dar el módulo, ¿no? Al sumarlos. Sí, pero en general, ¿cuál va a ser el inverso al hacer la demostración? Una que me sirva para todos. Me tiene que dar 0, ¿no? Entonces, menos el mismo. Ok, no entiendo. Sí, casi le pega. Es n menos a. ¿Por qué? Porque yo sumo, sería a más n menos a. Pues obviamente a con a se cancela, me queda la clase del n. Y la clase del n es la misma clase del 0. Y lo mismo usted la suma para el otro lado. N menos a más la clase de la A. Sería n menos a más a. Es la misma clase del n. Es la misma clase del 0. O sea que para cualquier clase existe una clase que me da la clase del 0. Y listo, la asociativa también la cumple. ¿Por qué? Pues porque la asociativa ya viene heredada de, de los enteros. De la clase A más la clase del B. La clase del C. Entonces, aplico la operación para lo del paréntesis. Bueno, acá puedo quitar el paréntesis porque ya voy a meter en una sola. Y luego acabo de meter todo en una sola clase, pero entonces sería el primero más lo que le dio en el segundo. Y listo, lo que queda por dentro, pues como son enteros, los enteros es asociativo. Acá me equivoqué. Y esto pues separo la clase A más B más la clase del C. Y luego vuelvo a separar. Y listo.
Listo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Listo, o sea que ya acabamos Zn, ¿no? Sí. Aquí Zn con la suma es un grupo. De hecho, es un grupo abeliano. ¿Qué es un grupo abeliano? No lo expliqué. No. Bueno, grupo era asociativa, modulativa e invertida. Entonces, grupo abeliano es cuando, además de ser grupo, también es conmutativa la operación. Porque yo tomo la clase de un número cualquiera, o la clase del otro, eso es lo mismo decir la suma de las dos clases, y los enteros es conmutativo, o sea que por dentro yo le puedo dar la vuelta. Y pues yo vuelvo a separar. Y, y queda de que yo puedo cambiar el orden de la operación y sigue dando el mismo resultado. Eso es que es grupo abeliano. Listo, hasta ahí bien. Sí, profe. Listo, ahorita el producto, pues tocaría demostrar también que está bien definido. ¿Qué pasa con el producto? Pues lo que ya hemos sospechado, ¿no? O ya habíamos dicho. Listo, entonces tomamos dos clases. Y pues básicamente arrancamos igual. SA menos A' es igual a un múltiplo de n. SB menos B' es un múltiplo de n. Entonces sería A por B menos A', B'. Es como la parte truculenta acá. Entonces vuelvo y lo escribo igual. Y sumo y resto ese producto cruzado. Listo.
Sumo y resto pues porque da lo mismo, ¿no? Sumar y restar da 0 y el 0 no afecta en nada. Ahí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Yo voy a tomar este con este. Y voy a tomar este con este. O sea que como voy a tomar esos dos, pues de una vez factorizo. O sea que sería A menos A' por B más, y en el otro factorizo A'. Factorizo A'. Y pues me quedaría pues lo tomé bien. Ah, escogí mal. Claro, este AB iba con este, que fue lo que yo escribí acá en el paréntesis. A menos A' factorizado con B. Y van estos dos que son los que tienen en común A'. Ahora sí. Entonces que eso sería B menos B'. Listo. Y bueno, eso A menos A', pues ya sabemos que eso era un múltiplo de N. Eso es K por N, B. Y ese B menos B', eso es T, N por A'. Y pues ambos tienen N, puedo factorizar la N. Esto daría K por B más T por A'. O sea que como esa resta es múltiplo de N, o sea que el N divide esa resta, o sea que esas dos son congruentes. Entonces, quiere decir que ese N divide a esa resta. Y eso quiere decir pues, de que son congruentes. O sea que ese AB es congruente con A'B' módulo N. Listo. Y si son congruentes, pues porque tienen la misma clase. La clase de AB es la misma clase de A'B'. Y listo, entonces ahí ya está bien definida la operación. Listo, ¿hasta ahí bien? Sí, profe. Listo, entonces será que... ¿qué? ¿N neutro? ¿Será que la multiplicación tiene neutro? Sí, era la clase del 1, ¿no? Ajá. Pues como ya vimos que la operación está bien definida, yo puedo poner todo en una misma clase. Y en los enteros A por 1 es el mismo A. Y es lo mismo que escribir 1 por A. Vuelvo y separo, o sea que es la clase del 1 por la clase del A. Y ahí ya está la modulativa. Porque es cualquier clase multiplicado por el 1 es igual a la clase que yo escogí. Es lo mismo que multiplicar el 1 por la izquierda. O sea que sí cumple la modulativa. También es asociativa pues porque lo hereda de los enteros.
Listo. Entonces te daría la clase de A multiplicado acá B por C. Te daría meter todo en una sola clase. Entonces sería A por B por C. Y listo, pues como los enteros es asociativo, entonces adentro se podría escribir A por B multiplicado por el C. Y empiezo a separar clases. Sería A por B multiplicado por la clase del C. Y vuelvo a separar esa última clase. Esto sería la clase del A por la clase del B multiplicado por la clase del C. Y listo, entonces me daría que es asociativa. El problema es con el neutro, ve, con el inverso, porque ya lo hemos visto en la tabla, ¿sí? Aun cuando le sacamos el 0, que era el del problema ahí, pues no, en general no había un número, ¿sí? En general para todos no hay inverso. Entonces, por ejemplo, para el 2 no había ningún número, ninguna clase que me diera la clase del 1 al multiplicarse. Entonces, ni el 2, ni el 3, ni el 4 tenía inverso multiplicativo. Listo. ¿Cuál era la conjetura ahí? Pues habíamos dicho que solo se cumplía si eran primos relativos. Ajá. Listo. ¿Y conmutativa será que la cumple? ¿Será que el producto de clases es conmutativo? Pues sí. Pues básicamente porque eso también lo hereda de los enteros. Entonces no todo en una sola clase, adentro sí puedo aplicar la conmutativa y luego separo. Listo. ¿Será que alcanzamos a hacer en ZP? Con P'. ¿O tiene clase ahorita? No, profe, hágale. Porque ya lo último y esto pues lo van a necesitar en teoría de grupos. Listo. Acá ZP con el producto con P'. Listo. Entonces ya sabemos que es asociativa. Pues si cumple para cualquiera, pues en particular para cuando P es primo. No, no tiene vuelta ahí. También tiene neutro porque viene siendo el mismo. Y también es conmutativa, o sea, no hay necesidad de ponernos a verificar eso porque eso lo verificamos en general, para cualquier clase. Entonces en particular para esa también funciona.
Listo. El problema ahí es la multiplicación. ¿Por qué? Pues primero porque pues no sabemos si eso es cerrado para la multiplicación. O sea, todo esto es ¿qué? ZP. Entonces ZP asterisco. Ah, bueno, esto también. Acá te voy a ponerlo con el... Sí, en el 0, ¿no? El problema es que yo llego a tener dos clases y las multiplico, que no se me vaya a salir de ahí. Entonces, ese es el problema. Listo, entonces la idea es que la multiplicación de los dos no se va a salir de ahí. Entonces, por reducción al absurdo, vamos a mirar. Entonces, si yo tomo dos clases, ZP asterisco. Entonces, por reducción al absurdo es que me va a salir de ahí. Entonces, ¿qué significaría eso de que me va a salir del conjunto? Me daría ¿cuál? ¿Cuál es el único que no está en ese conjunto? ¿El 0? El 0, ¿cierto? Listo. Entonces consideramos la clase del producto. ¿Sí? Porque como se supone que no está bien definida, o sea, por este lado, multiplicando las clases de forma independiente daría 0, pero por el otro lado no me daría lo mismo. Entonces yo supongo que acá A por B, la clase de la A por B, serían todos los múltiplos de P. Todos los K por P, tales que K pertenece a los enteros. Pero entonces acá el P divide ese producto. Bueno, pero es que el P es primo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa si un primo está dividiendo un producto? Que divide A o divide a B, ¿no? Ajá. O sea que como divide alguno, divide al otro, es porque esa clase de A, de la clase de la, bueno, despedidas porque A es igual a un P por T, ¿no? Y B es igual a un P por T prima. Listo, entonces la clase A, que sería la misma clase de T por P, pero yo puedo separar acá. Y la clase del P, la misma clase del 0. O sea, esto me da 0. Y lo mismo por el otro lado, o sea, la clase del B, la
la clase de T' por P. Listo, entonces ya llegamos al absurdo porque nosotros tomamos dos elementos en ZP asterisco, o sea, ellos no van a ser 0. Y llegamos a que ellos son 0. Entonces ya llegamos a la contradicción. ¿Sí? Listo, entonces por tanto, ese producto en ZP asterisco también está bien definido. Listo. Listo, ¿hasta ahí bien? Sí, profe. Listo, y ya finalmente el inverso, ya para acabar. Entonces yo tengo un elemento en A, una clase A que está en ZP asterisco. Con, como el P es primo y todas las clases van desde 0 hasta n-1, pues eso quiere decir que el máximo común divisor entre A y P pues es 1. Entonces, al ser primos relativos, pues existen enteros que yo puedo escribir estos dos como una combinación lineal. O sea que A por M más P por N igual a 1. Listo, entonces acá quedaría A por M más P por N. Acá separo. A por M más P por N. Acá vuelvo y separo pero con el producto. Pero pues como acá es N, eso es 0, ¿no? Sí. Listo, entonces este se cancela. O sea que ese... Entonces si existe, para ese A, existe una clase que al multiplicarlo por él me da 1. Y listo, por tanto, la clase de la A tiene inverso. Y ya para terminar, pues ZP asterisco con el producto, pues es grupo abeliano. Pero pues solo se cumple cuando P es primo. Y ya. Eso era todo. Creo que entonces este martes sería el parcial. ¿Sí?
para terminar. ¿Y el otro cuándo sería el de recuperación? Pues yo creería que como tengo tiempo la otra semana, ¿no? 29 yo creo. Igual no sé si va a presentar gente ese recuperatorio. Sí, pues quién sabe. No, pues depende porque si pues de este no sé cómo mira, entonces si algo me presento yo a mejorar la nota del tercero. Sí, porque la del primero y segundo que lo va a mejorar. Sí, Listo, man. Entonces, estamos hablando. listo, profe, gracias. Esto que vimos hoy de grupos, anótelo bien porque eso lo van a preguntar en teoría de grupos. Listo, profe, muchas gracias. Listo, hasta luego.